Bueno, algunos han ido tomando decisiones importantes por distintas pues situaciones de su vida, de su carrera, en cuanto a lo que se refiere a la carrera presidencial. Uno pues que desde hacía rato había anunciado y que estuvimos muy atentos de ver qué ocurría, pues era Francisco Barbosa, ex fiscal, quien pues recientemente pues toma una decisión muy importante a esta hora, pero lo llamamos para conocer un poco de esto y de algunas situaciones que hay alrededor de esta situación que él habría tomado. Doctor Francisco Barbosa, bienvenido a Colmundo Radio, gracias por atendernos. Buenas tardes, buenos días para todos ustedes y un gusto atenderlos. Para nosotros un gusto poder hablar y conversar con usted, señor ex fiscal. Con respecto a esa decisión, doctor Barbosa, seguramente estará rodeada de varios argumentos, algunos de mayor, otros de menor importancia dentro de lo que usted ha decidido políticamente, pero ¿cuáles podríamos enumerarlos? Son los dos principales que lo llevan a usted a decir, bueno, hasta aquí y voy por otro frente. Pues yo creo que el primero y el más importante fue el tema de la seguridad y lo pongo en estos términos. Yo creo que para mí fue un parteaguas el asesinato de Miguel Uribe Turbay por cuenta de la situación de seguridad que yo empecé a tener como posible precandidato. Yo había manifestado la posibilidad de presentarme en una gran alianza partidista que justamente fuera la consulta en el mes de marzo del próximo año. Y la seguridad se disminuyó, empecé a tener algunos movimientos en el país sin mayor seguridad, sobre todo cuando viajaba a otros lugares diferentes a la capital. Y estas circunstancias empezaron a agravarse y obviamente tomé la decisión de detener esto porque pues no se pudo resolver con el gobierno, yo lo había manifestado. Tuve seguimientos que fueron además detectados también y al mismo tiempo información que me dieron además algunas personas vinculadas a los Estados Unidos, con quien además yo siempre tuve muy buena relación, informándome la posibilidad de que me fuera a ocurrir alguna cosa allá. Entonces, ante esa circunstancia, tomé la decisión de separarme, de no ir más ni siquiera plantearlo. Por eso hay que verlo en los siguientes términos. En este momento ni siquiera hay encuestas, no se pueden publicar encuestas, y ni siquiera tuve la posibilidad de hacer campaña en el país por cuenta de todo esto. Y hay que reconocer una cosa que es evidente. Cuando usted ha participado como exfiscal general y ha perseguido la criminalidad y ha extraditado más de 1.000 personas y ha perseguido la primera línea y ha enfrentado institucionalmente como enfrenté al presidente Gustavo Petro y he sido además estigmatizado con más de 100 mensajes por parte de Petro. Ayer mismo incluso Gustavo Petro puso otro trino diciendo que mi retiro no era por eso, sino era un retiro por cuenta de los vínculos de la criminalidad y el narcotráfico, cuando es un personaje además deleznable que ni siquiera tiene visa a los Estados Unidos y fue desertificado al país por su falta de gestión. Pues uno, frente al tema del narcotráfico, pues uno queda en una situación muy difícil. Y la segunda, yo creo que es un mensaje también a los otros candidatos y a las otras personas de que más que sumar candidatos hoy todos los días, o como está ocurriendo, también la gente tiene que empezar a valorar no solamente por los temas de seguridad, sino por los mismos temas de viabilidad política para todos ellos, de decir si deben retirarse y deben sumar más bien a una estrategia para que se vaya decantando el panorama político del próximo año. De acuerdo, pero de repente, señor Barbosa, exfiscal, con respecto al tema de apartarse, ¿es una razón definitiva o tal vez desde otras campañas ya han habido, como dicen por ahí popularmente, coqueteos, guiños, donde tal vez a usted le gustaría sumarse, no sé, por su ideología, su condición política, su pensamiento y lo que a usted le da como base sólida en su política, sumarse a algún partido, algún candidato y pues porque tal vez sería realizable y estaría dentro de lo posible? Hombre, yo no, ahora no voy a entrar a decir si estoy con uno o con otro candidato. Creo que hay candidatos muy sólidos en la carrera presidencial. Creo que hay personas muy valiosas también dentro de el espectro político en el cual yo me he movido.
como Mauricio Cárdenas, como Juan Carlos Pinzón, como Vicky Dávila, como Carlos Felipe Córdoba, personas que han tenido, pues digamos, una batalla por el país, una cierta experiencia además como ministros, como exgobernadores, etcétera. Pero en este momento, pues digamos, la participación mía, sobre todo en este proceso, que es un proceso que recuerden muy bien, se está iniciando. Es que a mí me sorprende que se anticipó la campaña, y se anticipó la campaña en todo sentido, una campaña exacerbada. Yo he visto una cantidad de inversiones económicas que se han dado por parte de algunos candidatos cuando empieza uno a ver las redes sociales, todo esto que está ocurriendo, en donde se dice hay movilizaciones a los departamentos con grandes gastos, y la campaña presidencial arranca en diciembre cuando se inscriben los candidatos a la consulta, y no ahora. Entonces yo lo que creo es que hay que esperar un poco, ver cómo se decanta todo y seguir participando como lo he hecho, desde la opinión, desde la academia, desde el ejercicio profesional, desde mi visión y experiencia como exfiscal y como persona que conoce los asuntos del Estado, y por supuesto vamos a ver qué nos conduce o qué va a pasar en el país el próximo año, que yo creo que es definitivo. Prudencia, entonces es lo que escuchamos aquí por parte del exfiscal Barbosa de Ginette. Exfiscal, usted mencionó hace un momento que también digamos que los puntos que tomó en cuenta para desistir de esta carrera, esta precandidatura presidencial, es sobre lo que le pasó al senador Miguel Uribe Turbay, en paz descanse, y usted había denunciado que le habían reducido su esquema de seguridad. ¿Cómo está esa situación en este momento? No, esto es una situación que ahí pues he venido viendo y trabajando. Yo tengo una seguridad mínima como fiscal general, exfiscal general, pero era necesario tener una seguridad mucho más importante, o una seguridad importante, para poder hacer los desplazamientos en el territorio. De lo contrario, no había garantías para mí, porque finalmente los candidatos se están moviendo por el país y yo nunca pude hacerlo. Entonces, ante esa circunstancia, era asumir un riesgo, y ese riesgo pues no lo iba a asumir simple y llanamente mendigándole al gobierno nacional que por favor hiciera un aporte para que me resolvieran el problema de la seguridad, más aún teniendo en consideración más de 100 ataques y estigmatizaciones en redes sociales, en discursos públicos del presidente Petro. Es que a Miguel Uribe le hicieron 42, a mí van más de 100. Ayer mismo el presidente Petro volvió a referirse, cada semana se refiere directamente a lo que pues yo signifiqué. Me ve como un enemigo pues por cuenta de todo lo que ocurrió, por cuenta del enfrentamiento institucional que se tuvo. Y tener un presidente de la República como enemigo en una campaña presidencial, pues ustedes entenderán que es muy complicado, más con las hordas que él además maneja a través de sus redes sociales, lo que lo pone a uno en una situación muy, muy complicada. Exfiscal, ha puesto estas amenazas, esos textos, esas llamadas, esas menciones en redes sociales en conocimiento de las autoridades competentes hasta ahora que le han dicho, y cómo evalúa también no solamente el panorama individual, sino general de los otros precandidatos, quienes también pues han mencionado, han manifestado pues tener esas inquietudes frente a su seguridad. Mire, yo como debe hacerse, cuando he recibido esas amenazas, a través de mi apoderado he presentado las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Debe haber unas 5, tal vez, puntuales dentro de lo que me ha llegado, y no he tenido respuesta alguna. Y esto es importante decirlo porque cuando yo era fiscal general de la Nación, cuando fui fiscal, el caso fue que se presentaban esas denuncias y casi que había priorización en esos casos, y nosotros le resolvimos incluso casos a Gustavo Petro de amenazas. Entonces aquí verdaderamente yo no he encontrado respuesta, no me han dado respuesta en la fiscalía. Y pues yo he hecho esa tarea con cuidado. Cada vez que hay una denuncia, hay unos hechos concretos, pues yo pongo la denuncia. Pero como todo se vuelve paisaje en Colombia, como finalmente pues las cosas pasan, los crímenes se producen y al otro día otra vez arranca el festival, la gente baila, arranca un nuevo festival vallenato, arranca nueva, es decir, todo se reemplaza. Colombia es un país donde
el dolor es reemplazado rápidamente por el festejo, y eso además evita que haya grandes debates a profundidad sobre lo que ocurre en Colombia. Y ahí voy a responder la segunda pregunta que me hace. Yo creo que el panorama para los candidatos presidenciales, sobre todo el próximo año, cuando ya se decanten y empecemos a ver quiénes empiezan a liderar esos procesos, va a ser muy complicado en términos de seguridad. Entonces yo no descarto que pueda haber más hechos de violencia. Puede ocurrir en la medida en que la situación de caos en la cual está Colombia, pues es difícil anticipar o controlar cualquier circunstancia de esas, más aún cuando existen grupos criminales y personas muy peligrosas que han salido por cuenta de las gestorías de paz que se dieron en el marco de la mal llamada paz total. Doctor, por otra parte, también recientemente el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, aseguró junto a su abogado que iban a interponer una demanda en su contra por tratar de extorsionar al jefe de Estado para mantener a Marta Mancera en la fiscalía. ¿Cuál sería su respuesta, su posición ante esas aseveraciones por parte de Nicolás Petro? Pues que nadie le puede creer a una persona que dice eso, porque no tiene ninguna presentación, más aún una persona que ha cambiado varias veces de posturas. Es una estrategia de defensa y además parte de una base equivocada. El fiscal general no es el que deja una vicefiscal como fiscal encargada o una fiscal general. En el caso de Gustavo Petro, y esto es importante decirlo, desde el momento en que él llegó hasta el momento en que yo me fui, siempre mantuvimos una discrepancia profunda desde el punto de vista institucional. Él me pidió la salida de las personas de la primera línea, yo le dije que no. Él me pidió la salida de narcotraficantes o el levantamiento de órdenes de captura de narcotraficantes pedidos en extradición. Yo dije no. Evento además que todo tiene que ver necesariamente con la pérdida de su visa y con la desertificación del país. En el caso concreto de la captura de Nicolás Petro lo capturan en agosto del año 2023 y 2 días después, es decir, faltando 7 meses para que yo saliera, Petro envía la terna a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues ustedes se dan cuenta, pues hablar de ese tipo de acuerdos y de cosas, pues es una estrategia desesperada de la defensa, que incluso además se contradice con el abogado, cuando el abogado le dice públicamente que yo fui con Marta Mancera a Washington a presentarla como nueva fiscal. Esa reunión se dio en enero del 2024, faltando 15 días para que yo me fuera, y el señor Nicolás Petro ya estaba imputado, acusado y ante los jueces. Entonces, cuando amenazan con esas denuncias y esas cosas, pues que vayan a la comisión de acusaciones y las presenten, y básicamente uno tendría que repetir siempre ese aforismo del derecho que dice que lo que pueda afirmarse sin pruebas, pues puede desestimarse sin pruebas. Entonces, pues nada, eso simple y llanamente yo lo veo como un nuevo ataque, de los que vuelvo y repito, sumo a la primera idea, que son esos ataques que se han presentado por parte de Petro y su familia contra mí por el ejercicio que hice como fiscal del país. Precisamente frente a estas confrontaciones, a este enfrentamiento que usted ha llamado institucional, ¿considera que hay vías institucionales suficientes para resolver este conflicto o estas, de alguna manera, agresiones que estaría propiciando el jefe de Estado a través de esas menciones en X o en declaraciones públicas? ¿O usted ha evaluado presentar alguna denuncia ante instancias internacionales? Pero mire, es que vuelvo y repito, Petro hace de la infamia, de la difamación una característica de su acción a todos los sectores. Entonces se ha metido con el Congreso, se ha metido con las Cortes, se ha metido con la Procuradora Cabello, se metió conmigo, se ha metido hay muchos senadores que han terminado siendo, digamos, estigmatizados y señalados. El mismo caso del doctor Miguel Uribe Turbay. 42, es que es una cosa muy grave, de verdad.
en los 80s, en los 90s esto hubiese terminado con procesamiento de funcionarios del Estado por cuenta de todo lo que pasó. Más de 40 mensajes, un mensaje incluso 1 o 2 días antes del asesinato de Miguel Uribe Turbay, un linchamiento contra Paloma Valencia, candidata presidencial. Es decir, ustedes pueden recoger y recoger y recoger y recoger. Y pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el sistema político colombiano está hecho justamente para preservar, digamos, la figura presidencial por cuenta de que representa un régimen como el nuestro, un régimen presidencial. Pero nadie era consciente de que finalmente fuera el presidente de la República el mayor tergiversador del sistema institucional colombiano. Entonces yo lo que creo es que pues yo entiendo que esto es político, yo entiendo que es la política también. Yo cumplí una función, yo no voy a volverme una persona que va a plantear shows alrededor del señor Petro. Vamos a ver qué va a pasar a partir del 7 de agosto cuando él ya no sea un aforado. Cuando él ya no sea un aforado, pues entonces procederemos a mirar todas las cosas que haya que hacer. Por lo pronto, creo que el debate en Colombia debe ser la de la unión, debe ser tratar de lograr unos acuerdos viables y evitar que Colombia caiga en el extremismo tanto de un lado como del otro, porque de lo contrario, pues la viabilidad de la sociedad colombiana va a ser muy, muy difícil. Exfiscal, ya para ir cerrando, usted ha mencionado que los precandidatos de la izquierda parece que avanzarán en unión. En cambio, a diferencia de la derecha, que hace falta que se articulen más, que se unan más, en su opinión, ¿qué hace falta para que eso suceda y qué candidato considera usted o qué candidatos considera usted que deberían centrarse más para representar a la derecha o centro derecha? Mire, yo veo con mucho, como dice usted, yo veo con mucha preocupación lo siguiente. La izquierda, y lo hemos venido viendo en los últimos días, con la adhesión de Gustavo Bolívar, de Susana Muhammad y de María José Pizarro a Iván Cepeda, ha empezado ya a jugar un proceso de unificación. Ese proceso de unificación es un proceso muy importante porque es un proceso que los va a llevar seguramente a una consulta en el mes de marzo, en donde tendrán un ganador de la consulta de final de este mes con una unión alrededor de varias personas, y ese candidato es un candidato que perfectamente, tal como están las cosas, puede ser viable para ir a una segunda vuelta, y una segunda vuelta en el nivel de crispación que hay en el país, en el nivel de desenfreno por recursos o de recursos tanto del narcotráfico, de la minería ilegal, más de 150 billones, las mismas remesas, la misma inversión pública, más de 3 millones de contratos de prestación de servicios, pues es una circunstancia bien compleja. Entonces esa es una primera constatación que la recoge lo que me dice. Yo creo que la izquierda se está uniendo y tiene viabilidad política el próximo año, o sea, yo la veo. Desde la derecha, yo lo que veo es mucha dispersión y muchos candidatos no viables que están empezando a hacer mucho ruido, pero que no son viables para ganar una presidencia de Colombia. Es decir, candidatos que no pueden, que se pueden fortalecer en unos nichos específicos, pero que no pueden, digamos, morder espacios de centro derecha, de centro, es decir, personas que ni son petristas, ni son uribistas, o que pueden ser antipetristas, pero son antiuribistas, y son personas que necesariamente hay que darles una alternativa desde el punto de vista político, ideas. Entonces, si la derecha no se une alrededor de candidatos que ofrezcan esa alternativa, es muy difícil que gane las elecciones. Por eso yo creo que, vuelvo y repito, yo veo candidatos que son viables, que me parecen interesantes: Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, candidatos como Felipe Córdoba, como Vicky Dávila en un momento determinado, si puede ir hacia ese lugar, hacia ese centro, personas como Juan Guillermo Zuluaga, quien fue el exgobernador del Meta, puede ayudar en ese propósito. Enrique Peñalosa es importante. Es decir, hay personas que a mi juicio son bien interesantes, que podrían entonces estar allí, pero todo esto
están tomando mucho tiempo, los partidos políticos no se están definiendo, no hay acuerdos y por ende, cada día que pase, pues es un día favorable a la izquierda en el marco de esas uniones. Muy bien, oiga, muy claro, muy real el panorama, esa fotografía política que nos hace de la derecha el doctor. Coincido, creo que lo que dice es muy cierto y ojalá la derecha lo escuche y esos líderes de derecha lo escuchen y los que tal vez no tienen mucha posibilidad empiecen a adicionarse, a sumarse a esos partidos que tal vez y a esos candidatos que sí son representativos. Una última, doctor Barbosa, ya nos vamos a despedir agradeciéndole. En esa misma línea, exfiscal, pues usted precisamente señaló esa preocupación por la democracia. ¿Cuáles son esos elementos institucionales que más le preocupan, que usted cree que esa persona que llegue a la Casa de Nariño debe fortalecer? Yo creo que varios hechos. Un primer aspecto es recuperar la confianza del país. Creo que el país está desconfiado. Cuando usted tiene una confianza social rota, pues la confianza institucional está, digamos, es consecuencialmente una víctima de esa circunstancia. Entonces, se ha hecho mucho daño en el actual gobierno a la separación de poderes, se ha hecho mucho daño a la relación entre el sector público y el sector privado. Yo no entiendo bien por qué se ha separado, por qué se ha atacado esto, si finalmente el sector privado pues hace parte, digamos, es el ciudadano también que toma unas decisiones alrededor de ofrecer unos productos y no hay que estigmatizar sectores. Entonces creo que es necesario recuperar la confianza para las instituciones, para la separación de poderes, para volver a hablar de forma positiva y optimista. Y esto se los digo y se lo digo a la audiencia también. Pónganse ustedes a pensar qué ocurriría si ustedes en su casa, en su ámbito más íntimo, viven con su pareja, viven con su esposa, con su esposo, con su familia, y todos los días se encuentran con un discurso de alguien negativo que dice: usted no sirve para nada, esto es una porquería, nada sirve, aquí no crecemos, esto está todo mal, hay mal genio, hay mala actitud. Pues uno toma la decisión de decir: oiga, yo ya no aguanto más, yo no voy a vivir más acá. Colombia lleva 3 años con una persona que todos los días se levanta en esa actitud y se mete en la vida cotidiana de los colombianos. Creo que Gustavo Petro, hoy incluso nos pusieron un discurso en Colombia que además no le corresponde a Colombia. ¿A quién le interesa? Yo entiendo las dificultades globales y las guerras globales y la pobreza mundial, y que hay pobreza en Etiopía y en Eritrea, y que hay guerra en Palestina y que hay guerra en Ucrania, etcétera. Pero discúlpeme, usted movilizar hoy población alrededor de Palestina en Colombia cuando tenemos pobreza en todos los territorios y guerra en Colombia, cuando tenemos además campesinos y líderes sociales asesinados. Yo recuerdo hace 6 años o 5 años, siendo consejero presidencial de Derechos Humanos y después fiscal, que los debates eran sobre los líderes sociales en Colombia y cómo se mejoraban las condiciones y si la ONP iba a proteger a estos líderes sociales y cómo se podían lograr debates colombianos. Hoy los debates son: ¿qué va a pasar con Palestina? Pero nadie dice qué va a pasar con el Catatumbo. Entonces yo lo que digo es necesario que los debates vuelvan a retomar el rumbo que le corresponde a una nación como la colombiana. Es que Colombia no puede ser una ONG. Colombia es un país y hoy Petro está manejando a Colombia como si fuera una ONG y no es posible manejar un país de esa forma, sino es necesario manejar un país de forma responsable, articulando todos los sectores. Creo que eso es lo que habría que hacer de entrada para resolver una cantidad de temas, y es volver a hablar de forma optimista frente al futuro del país. Muy bien, exfiscal Barbosa, agradecerle enormemente por su claridad, asertividad y por su amabilidad con Colmundo Radio. Creo que nos quedamos con una gran parte de esta entrevista y por hoy le agradecemos. Estaremos en contacto con usted para saber cómo sigue en esa intención política, porque yo sé que le van a seguir coqueteando y va a ser muy valioso en alguna de esos movimientos y campañas políticas. Un buen día. Muchas gracias, doctor Barbosa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una buena tarde.